Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra meditación de esta mañana. Dice en 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este texto, hermanas, se trata de fe, de creer o no creer en Jesús. Creer en su bautismo, creer en sus milagros, eh, en su bautismo, creer, hubo una voz de los cielos, oír esa voz, esa gran bendición de oír la voz del Padre, creer en sus milagros, que convirtió el agua en vino, sanó a los leprosos, resucitó a Lázaro, alimentó a 5,000, tantos milagros, creer en él, en Jesús, creer en su transfiguración. Recordemos a Pedro que dijo, bueno es que hagamos aquí 3 en rama. Este texto, como mencionamos, se trata de creer, se trata de fe. Vayamos a Juan 5:39. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Juan 5:39. Miren lo que nos dice la palabra de Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estamos viendo el testimonio de las Escrituras. Ahora vayamos a Lucas 24:27. Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Estamos viendo, este texto es de creer o no creer en Jesús. Estamos viendo el testimonio de las Escrituras, pero también tenemos el testimonio de las obras. Vayamos a Juan 5:36. Juan 5:36. Tenemos el testimonio de las obras. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vayamos a Juan 5:36, hermanas. Vimos que tenemos el testimonio de las escrituras. También tenemos el testimonio de las obras. Juan 5:36. El testimonio de las escrituras, perdón, era Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, son las que hablan de nuestro Señor Jesús. Vayamos ahora a Juan 5:36. El testimonio de las escrituras y ahora vemos el testimonio de las obras. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las hiciese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, el Padre me ha enviado. Vayamos igual, hermanos, a Juan 20:30, por favor. Juan 20:30-31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto, hermanos, primero de Juan 5:10, nos habla del Hijo, nos habla de creer en Él. Se trata de nuestra fe. Y estamos viendo el testimonio de las Escrituras que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el testimonio de las obras. Y ahora vayamos a Juan 1:6, hermanos. Juan 1:6, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen
por él. Vayamos al verso 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí mismo en el 29 al 34 nos dice, estamos viendo el testimonio de Juan, el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vino bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estamos viendo este texto, hermanas. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Trata de tener la fe, creer en lo que dicen las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, en lo que dice las obras de nuestro Señor Jesucristo, en el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Y vayamos a ver ahora a Mateo 3:16, hermanas. Mateo 3:16, vamos a ver el testimonio del Padre. Mateo 3:16. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, que tengo complacencia. El testimonio del Padre, hermanas. Vayamos a Mateo 17:5. Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él oye. Hemos visto el testimonio de las escrituras, de las obras de Juan el Bautista, el testimonio del Padre que nos trata de creer de nuestra fe, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer lo que nos dice. El Padre es el que da testimonio, habla acerca de su Hijo. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra? ¿Cómo está tu fe, hermana? Vayamos a Hebreos 11:1, hermanas. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante, es necesario nuestra fe, hermanas. En este libro, en Hebreos, nos habla de muchos hombres de fe y mujeres de fe. ¿Cómo está mi fe? Estoy firme, estoy perseverando, estoy trabajando, estoy obrando. Ahí en Hebreos nos habla de los héroes de la fe y nos menciona a Abel, que por fe ofreció a Dios más excelente. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? Es excelente. Estamos trabajando, estamos sirviendo. Recordemos a Noé también, que por fe, con temor, preparó el arca. Nuestra vida es de temor, es de servicio a nuestro Dios. ¿Cómo están nuestras hermanas? Ellos fueron hombres y mujeres como usted y como yo, que confiaron y se agarraron en Dios. Dios quiere que confiemos, Dios quiere que creamos. Vamos a ver ahí, no, hermanas, ahí en Primera de Juan. Miren lo que nos dice la palabra. Ya lo hemos estado estudiando en estos días, hermanos. Es 1 Juan 5:4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creamos, hermanas, en el Hijo de Dios, creamos en sus promesas. Vamos a terminar leyendo este verso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que
que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese texto nos habla y se trata de cómo está mi fe. Queramos en el Hijo de Dios, hermano. Dios le bendiga. Gracias.